Vamos a compartir esta palabra que el Señor nos ha regalado y también pues en torno a la Eucaristía que estamos celebrando, el Inmaculado Corazón de María. Bueno, la palabra de Dios hoy nos da pie para reflexionar sobre el misterio del Inmaculado Corazón de María. La razón, sencilla, la palabra de Dios en el Evangelio nos habla hoy de la resurrección. Tanto Antíoco en la primera lectura del libro de los Macabeos, como los saduceos en la lectura del Evangelio tenían algo en común. Tenían su corazón puesto en las cosas terrenales y por tanto no podían trascender hacia la gloria de la resurrección. Por eso es que Jesús le recuerda, no, en la gloria, en la resurrección, nadie es de nadie, todos somos de Dios. Y ahí está una clave para poder imitar las actitudes de la Santísima Virgen María, es poner la mirada en Dios. Cuando uno pone la mirada en Dios, uno camina con Dios aquí en la tierra, haciendo su voluntad aquí en la tierra, pero también tiene la mirada en su reino eterno, en la gloria de la resurrección. Por eso, introduzcámonos pues desde la Sagrada Escritura en este misterio del Inmaculado Corazón de María, en esta semana de reparación de los corazones de Jesús y María. Pues María nos enseña así a reparar el corazón de Jesús. Ella nos enseña profundamente. Pero veamos primero desde la Sagrada Escritura por qué. Primero, recordemos algo. María fue preservada por Dios para poder recibir en su seno a su Hijo. Y el vientre que recibiese a María tenía que ser un vientre inmaculado, es decir, sin mancha. Dios es capaz, si usted después lo puede apuntar o si quiere después, si tiene ahí en su celular la Biblia o si tiene la Biblia con usted, usted puede buscar la carta de Judas. La carta de Judas no tiene capítulos, tiene solo versículos, porque si tendríamos que hablar de capítulos tiene solamente uno. Versículo 24 de la carta de Judas dice algo que a mí me parece en sumo importante, porque nos ayuda a discernir un poco este tema de la concepción inmaculada de María, porque decir que el corazón de María es inmaculado es decir que no tiene mancha. ¿Mancha de qué? De pecado. Y por tanto, pues, María fue, lo sabemos nosotros por la fe, preservada de esa mancha de pecado. Pero a mí me gusta algo que dice la carta de Judas, porque la verdad que es bastante profundo. Dice así, lo siguiente. Son apenas 25 versículos y en el versículo 24 dice lo siguiente: al que es capaz de guardaros inmaculados, inmunes de caída, y de presentaros sin tacha ante su gloria con alegría. Mira lo que dice, repito: al que es capaz de guardaros inmunes de caída y de presentaros sin tacha ante su gloria con alegría. Palabra de Dios. ¿Quién es el único que es capaz de guardarnos sin tacha, es decir, sin mancha? En latín, mácula, por eso inmaculada, sin mancha, sin tacha. ¿Quién es el único que es capaz de guardarnos sin mancha, sin tacha? ¿Quién es? Dios. Es Dios. Él es el único. Es posible que nos guarde sin mancha. Es posible. Es posible que Dios guardase a María sin mancha. Es posible, claro que sí. ¿Por qué? La misma palabra lo va a decir. Lucas capítulo 1, versículo 37, fue lo que el ángel le dijo a María. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Entonces partamos desde allí. Hay una realidad. La realidad es que Dios tiene el poder para guardar sin mancha a María. Pero a ver, ¿y cómo nosotros podemos sustentar esto
de la Sagrada Escritura. ¿Cómo nosotros podemos decir que María fue guardada sin mancha? Bueno, en Lucas capítulo 1, versículo 28, el ángel Gabriel, cuando se le aparece a María y le lleva este mensaje, le dice un saludo maravilloso. Le dice: alégrate, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. La palabra en griego que se utiliza para decir llena de gracia es la palabra griega kecharitomene. Repítala conmigo. No, repítala más fuerte. Kecharitomene. Dígaselo al que tiene al lado. Ahora felicítelo porque ya habla griego. Bien, ahora, importante. Hay algunos detalles de la Sagrada Escritura que a nosotros a veces por la traducción se nos pasa. Y en griego la palabra, el Evangelio de Lucas fue escrito originalmente en griego. Y asimismo como en español hay tiempos pasados, presentes, futuros, que sí perfecto, que sí imperfecto, que sí, y todo ese montón de tiempos, ¿verdad? Que hay, que a veces en las escuelas se trae mucho fracaso en español, porque a veces no nos aprendemos esas cosas. Pero mira, en griego pasa algo muy parecido, pero tiene sus peculiaridades. La palabra kecharitomene, repítala una vez conmigo, kecharitomene, tiene una peculiaridad. En el griego está escrito en tiempo perfecto, pero el tiempo perfecto en el griego no es igual que el tiempo perfecto en castellano. Este tiempo perfecto quiere decir algo que se realizó en el pasado y que tiene efectos todavía en el momento en el que se está hablando en el presente. Por tanto, cuando el ángel le dice a María, ¿cómo le dice? Le está hablando de algo que pasó en él y que tiene efecto en el momento en el que están hablando. Es decir, María no está llena de gracia porque el ángel llegó a decirle llena de gracia, sino que María viene llena de gracia desde el pasado. María fue concebida en el vientre de Santa Ana sin pecado, es decir, llena de gracia, llena de gracia, inmaculada. Fue concebida María en el vientre de la abuelita de Jesús, Santa Ana. La palabra de Dios nos da a nosotros sustento para recordar que María fue inmaculada, no solamente en el momento en el que concibió a Jesús, sino desde antes, porque así lo quiso Dios. Dios así lo quiso. Dios quiso preservar a María del pecado original para que ella pudiese recibir la plenitud de la gracia en su vientre, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, sabiendo eso, nos preguntamos, pero ¿y después que dio a luz a Jesús, María pudo pecar? Bueno, ahí la respuesta es, de poder, todos podemos pecar. La cosa es si María pecó, y la respuesta usted y yo la sabemos. María se mantuvo fiel a nuestro Señor y por tanto el Señor le dio su Espíritu Santo para que ella se mantuviese incluso después del parto, inmaculada también. Nosotros eso lo sabemos por la fe. Eso nosotros lo sabemos también por la tradición de la Iglesia. Pues María no conoció la corrupción. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que el salario del pecado es la muerte. Y por tanto todos aquellos que pecan van a conocer la corrupción de la muerte. Bueno, Dios quiso mantener a María incluso después de que ella dejara este mundo, la quiso mantener incorruptible, porque en ella no hubo pecado, y por eso fue que la ascendió
a los cielos, para que ella no conociera la corrupción del pecado en este mundo. Bueno, y prueba de eso, queridos hermanos, es que todavía hoy en día hay santos que por su gran nivel de santidad, Dios los preserva incorruptibles, es decir, sus cuerpos están incorruptos, no se pudren, como una señal de santidad. Y si lo hace en los santos que no fueron la madre de Jesús, ¿cuánto más no lo habrá hecho en la Santísima Virgen María? Ajá, pero ¿y todo esto a nosotros qué nos enseña? Bueno, resulta que María, al mantenerse inmaculada y no conocer la corrupción, hay una razón, y la razón es porque ella se mantuvo fiel a nuestro Señor. Porque hay un momento donde tú y yo también estamos sin tacha, sin mancha. Eso lo dice aquí la palabra de Dios en la carta de Judas, de San Judas, en el versículo 24. Hay alguien que nos puede preservar de la mancha, y ese ¿quién es? Dios. Hay momentos donde nosotros también estamos preservados de la mancha, dos momentos específicamente. En el bautismo estamos todos sin mancha, pero a medida que vamos caminando, también nos vamos manteniendo, también, bueno, caemos, pecamos y se nos mancha el alma. Entonces, ¿cuándo volvemos nosotros nuevamente a quedar sin mancha? En la confesión. En la confesión se cumple esta palabra, el versículo 24 de la carta de San Judas. Nosotros volvemos a quedar sin mancha. Por eso dile al que tienes al lado, ahora te confiesas. La confesión nos mantiene a nosotros sin la mancha. Y en el momento en el que nosotros nos confesamos, guardando las distancias, nuestra alma queda muy parecida a la de la Santísima Virgen María, sin mancha de pecado. ¿Cuál es la diferencia entre María y nosotros? La fidelidad de la Virgen. Ahí está la diferencia. María fue fiel y nosotros a veces no somos tan fieles. Y por eso es que María nos enseña a nosotros, los cristianos, a reparar no solamente las ofensas que nosotros cometemos hacia Dios, sino también las ofensas que incluso otros cometen. ¿Y cómo lo podemos hacer? María tiene, según San Luis María Griñón de Montfort, María tiene 10 virtudes: humildad profunda, fe viva, oración continua, obediencia ciega, mortificación universal, pureza divina, caridad ardiente, paciencia heroica, dulzura angelical, sabiduría divina, la obediencia de María. Mira, yo quisiera invitarte en este momento a que nosotros meditemos rápidamente. No lo vamos a hacer profundamente, va a ser algo sucinto, donde nosotros podamos meditar en estas virtudes, de manera que por medio de estas virtudes tú y yo podamos reparar el corazón de nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué María nos enseña a reparar? Esto es hasta científico, Esto es hasta científico, porque al Hijo de Dios tomar carne de la Santísima Virgen María, el corazón de María latía y bombeaba sangre hacia el corazón de Jesús. Y en ese momento los corazones de María y de Jesús estuvieron profundamente unidos, de manera que la vida de Jesús y de María, porque eso es lo que significa la sangre en el ambiente judío, significaba la vida, estuvieron tan entrelazadas que no existe nadie en este mundo que sepa lo que le agrada a Jesús tanto como María. Entonces, como ella es aquella que estuvo tan unida a su Hijo Jesucristo, es la única que nos puede ayudar a nosotros
a reparar de manera perfecta el corazón de Jesús, tan ofendido por los ultrajes, por las blasfemias, por los pecados de la humanidad. Y sobre todo en este momento, hermanos, donde en nuestro país estamos viviendo una situación en la cual también por medio de actos de corrupción, de violencia, así también se está ofendiendo el corazón de Jesús. Porque recordemos algo, Dios nos manda amarle a Él, pero ¿de qué vale decir amo a Dios a quien no veo, si no amo al prójimo a quien sí veo? Por eso, así rápidamente abordemos estas virtudes de la Santísima Virgen María. Número 1, humildad profunda. María fue tan humilde. La humildad de María, por ejemplo, se ve en el Magnificat, cuando ella dice, Él ha visto la humildad de su sierva. María humilde de un pueblo pequeño, de una aldea pequeña, de una familia pequeña. Por medio de ella Dios hizo grandes cosas. La humildad de María nos enseña a nosotros que el camino de la soberbia, que el camino del poder desmedido, que el camino del maltrato al otro no es el camino. Que el camino para reparar el corazón de Jesús y hacer de este mundo su reino es el camino de la humildad, de la sencillez de corazón. La fe viva. María le cree al ángel. ¿Por qué María le cree al ángel? Porque María es una mujer que tiene una fe viva, activa. La fe de María no es solamente una fe que dice yo creo, sino que ella con su vida, con sus acciones, manifiesta su fe. También con nuestras acciones nosotros podemos manifestar el amor a nuestro Señor. Obediencia ciega. Usted se ha puesto a pensar, María, el ángel le dijo, vas a quedar encinta del Salvador del mundo. ¿Y qué fue lo que dijo María? He aquí la sierva del Señor. María no puso peros. María sabía que lo que viene de Dios simplemente se obedece. Oración continua. María era de la tribu de Leví. Esto está en el Evangelio según San Lucas. Ella era prima de Aarón. Y por tanto, al ser prima de Isabel, dice que Isabel era de la tribu de Leví. Entonces, María era una mujer que se la pasaba en el templo haciendo oración. Los obispos nos han pedido que hagamos oración por nuestro Panamá. Hagamos oración continua. Mortificación universal. ¿Recuerdas el texto ese donde dice que una espada atravesó el alma de María? María pudo haber dicho, ¿sabe qué? Esto no lo quiero yo. Pero María al pie de la cruz estaba. Al pie de la cruz. Mortificación significa morir a uno mismo. Así uno también puede reparar el corazón de Jesús muriendo a uno mismo. Dejando las propias vanidades, los propios egoísmos. Mortificación también continua. Ofreciendo actos de sacrificio también se puede hacer reparación. Pureza divina. María era la llena de gracia, la que Caritomene. Eso es lo que debemos buscar nosotros los cristianos en todo momento. Pureza de corazón, pureza de pensamiento, pureza de palabra, pureza de acciones. ¿Saben cómo nosotros también podríamos hacer una reparación muy sencilla dejando el bochinche? Ahí también podemos reparar. Pureza de palabras. Caridad ardiente. Hermanos, hagamos siempre y en todo momento el bien a nuestros hermanos, pero sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Paciencia heroica. María estuvo al pie de la cruz y María no agarró piedras para tirarles a los romanos, porque María esperó en las promesas del Señor. Cuidado con la impaciencia, nos hace tomar malas decisiones. Cuidado con la impaciencia, nos hace caer en violencia. Pidamos paciencia al Señor. Dulzura angelical. Enternecer el corazón de nuestro prójimo, enternecer el corazón de Dios por medio de nuestro amor al prójimo y a Dios. Sabiduría divina. Pidamos al Señor el don de la sabiduría
para actuar de acuerdo a su voluntad, y la obediencia siempre fiel de nuestra Madre. Pidámosle al Señor nos dé también alguna de las virtudes de la Santísima Virgen María. Con una de ellas nosotros ayudaríamos muchísimo, colaboraríamos muchísimo a la reparación del Sagrado Corazón de Jesús. Al Señor la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.